a esta sesión del Microsoft 365 Saturday Madrid virtual. En primer lugar, espero que estéis todos bien durante este confinamiento que nos ha tocado vivir. Y nada, espero que pasemos un rato ameno y que mi charla os sirva para despertar la curiosidad sobre este tema que vamos a hablar. Bueno, como podéis ver en esta charla, vamos a hablar de SharePoint Framework y de Office Add-ins. Bueno, para aquellos que no me conozcáis, me llamo Iván Gómez Rodríguez, trabajo en Plain Concepts como Office 365 Technical Lead. Y nada, bueno, llevo trabajando unos cuantos añitos con SharePoint y con .NET. Y bueno, últimamente, pues nada, me estoy peleando bastante con Office 365, con Azure y con en general cualquier cosa que haya que programar con .NET. Bueno, os dejo ahí también mi dirección de Twitter, mi LinkedIn, el blog donde suelo escribir, que es MadPoint, con el que suelo colaborar. Y nada, espero que disfrutéis de la sesión. Bueno, no me quiero olvidar de agradecer a los patrocinadores del Microsoft 365 Saturday Madrid y sobre todo a los grupos de usuarios y comunidad que participan en este evento. Bueno, vamos al lío. A principios de este año, a principios de enero incluso, Microsoft liberó la versión 1.10 de SharePoint Framework. Y bueno, pues venían cositas nuevas interesantes y una de ellas, que claramente indicaban que era en preview, era el desarrollo de Office Add-ins usando SharePoint Framework. Claro, yo cuando vi esto pues me llamó bastante la atención, ¿no? Porque en mi caso personal el tema de Office Add-ins la verdad está un poco ahí aparcado, por no decir abandonado. Sí que es verdad que yo sabía que ya, pues bueno, pues tenían también su template para Digioman, para crearte un proyecto, ya se había modernizado todo bastante con respecto a hace unos años, había unas APIs de JavaScript, todo bastante moderno. Para los que sufrimos los add-in de hace unos cuantos años. Y bueno, a pesar de que tenía muy buena pinta, pues bueno, por los avatares de mi, de mi trabajo, pues bueno, no he podido seguir con ello ni profundizar en ello. Sin embargo, el ver que con SharePoint Framework, que es algo que sí que uso habitualmente, que sí que me gusta bastante, que sí que creo que tiene muchísimo potencial, el poder retomar de nuevo eso de los Office Add-ins con SharePoint Framework, pues me parecía un punto bastante interesante, por lo que decidí un poco, pues bueno, tirar un poco la documentación que había, indagar un poco, probar un poco. La documentación, la verdad es que es un tanto escasa, es bueno. Luego al final de la charla os pondré los enlaces para que podáis localizarla fácilmente, pero vamos. Es escasa, en ese momento había pocos ejemplos, por no decir casi ninguno. Pero bueno, al final realmente veréis que no es nada complejo y bueno, creo que tiene bastante potencial. De momento a ser preview, pues está bastante, digamos, el alcance es bastante limitado, pero bueno, voy a explicar qué necesitamos, cómo podemos empezar a probar esto, a hacer nuestro add-in y luego haremos una demo para que veáis una aplicación más o menos consistente como Office Add-in. Muy bien, comencemos entonces. Muy bien, pues llegados a este punto, vamos a comentar qué necesitamos para empezar a desarrollar nuestro Office Add-in con SharePoint Framework. En primer lugar, lógicamente vamos a necesitar tener instalada la versión 1.10 de SharePoint Framework, que es, como os he comentado antes, la primera que habilita el poder construir
estos Office Add-ins bajo SharePoint Framework. En segundo lugar, al ser una característica todavía en preview, necesitamos, al crear nuestro proyecto, nuestro scaffolding de SharePoint Framework, necesitamos añadir en la línea de comandos, como veis en pantalla, el -- plus beta, que habilitará la creación de un proyecto con esas características que todavía están en preview. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que es muy recomendable, a la hora de seleccionar si queremos permitir el despliegue automático de nuestra solución SharePoint Framework en todos los sites de manera automática. ¿Por qué es recomendable? Bueno, al final estamos trabajando con una preview y lo que necesitamos es que sea rápido, que sea sencillo y poder probar las nuevas características, ver qué necesitamos para desarrollar, etcétera. Entonces, digamos que esto simplifica mucho la manera de instalar nuestras soluciones que vayamos haciendo. Seguramente en el futuro Microsoft, a medida que esto vaya avanzando, pues dará unas maneras un poco más adecuadas para desplegar los add-ins que hagamos en SharePoint Framework. Pero bueno, de momento yo recomiendo que lo hagamos así. Y por último, debemos seleccionar que queremos crear un webpack cuando Geoman nos pregunta qué tipo de componentes es el que queremos crear en nuestras soluciones en Point Framework. Con todo esto que comento, ya estaremos preparados para que Geoman nos cree toda la estructura necesaria con todo lo necesario para crear nuestro primer Office Add-in. Muy bien, pues una vez que Geoman ha terminado de crearnos el proyecto completo de SharePoint Framework, vamos a revisar y vamos a ver qué hay de nuevo para construir nuestro Office Add-in. En primer lugar, lo que vamos a ver, vamos a ver una estructura prácticamente similar a cualquier otro proyecto de SharePoint Framework que tengamos. Y la única diferencia que va a haber es una nueva carpeta llamada Office Add-in, que veremos que contiene un único archivo de tipo XML que bueno, aquellos que estén acostumbrados a trabajar con add-ins reconocerán enseguida como el típico manifiesto de un Office Add-in, ¿vale? Os recuerdo que, como he comentado antes, ahora mismo solo por estar en preview, solo está disponible esta característica para construir add-ins de Outlook, ¿vale? Y que funcionen además en Outlook Web. Por eso este archivo que veis ahí se llama Outlook Manifest. Bueno, si abrimos este archivo, vuelvo a repetir, aquellos acostumbrados a los manifests de un add-in de Outlook, les sonará muy familiar. Para los que no estamos tan acostumbrados, diré que bueno, que aquí podemos modificar distintas propiedades, ¿vale? En principio, la más evidente que podemos modificar es el display name para tener un nombre característico y reconocible para nuestra solución, la descripción, como podéis ver, la versión, incluso si queremos ponerle algún icono, podemos poner una imagen y poner la URL, etcétera. Si luego alguien quiere profundizar un poquito más, luego pondré más adelante los enlaces para poder consultar toda la documentación relativa a la construcción de Office Add-ins, y ahí tenéis una información más detallada de todo lo que contiene este archivo. Muy bien. Una cosa muy importante va a ser lo que denominamos el Office Content. ¿Vale? El Office Content va a ser lo que nos va a proporcionar el vínculo entre nuestro código que está ejecutando y el contexto de Outlook donde se está ejecutando. Es decir, podremos interactuar con objetos que nos darán información del email en el que estamos seleccionando actualmente en Outlook y ejecutando nuestro add-in. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno,
a través del contexto del propio webpar, como pongo ahí en el thisContext, veremos una propiedad SDK que a los que hayan hecho ya desarrollos con SharePoint les sonará, y que en este caso lo que tenemos es una propiedad Office, ¿vale? Que a su vez nos expondrá el propio contexto del Office, para que trabajemos con él. A través de este contexto de Office, ¿vale? Accederemos, como he dicho, al final, como estamos trabajando con add-in de Outlook de momento, podemos acceder a una propiedad llamada Mailbox, que a su vez contiene una propiedad llamada Item, y estas dos propiedades contienen a su vez muchas propiedades con mucha información relativa a donde ahora mismo, pues como digo, relativa al correo que hemos seleccionado, a la cuenta, bueno, muchísima información. Como digo, si alguien ya conoce el desarrollo de Outlook en Add-in, pues le sonará totalmente familiar. Una manera muy importante que la propia documentación nos cuenta de reconocer si estamos ejecutándonos en Outlook o no, porque recordad que esto al final es un desarrollo de SharePoint Framework. Y el código que vamos a desarrollar se puede ejecutar en principio en SharePoint o en Outlook, pero claro, si vamos a ejecutarlo en Outlook necesitamos saber si estamos en Outlook realmente o si no lo estamos, para lógicamente hacer unas cosas u otras. Como pongo ahí, al final, si comprobamos que la propiedad Office no está definida, será porque no estamos en el entorno de Outlook, ¿vale? Concretando un poquito más lo que he contado ahora mismo en el código, ¿vale? De la demo que he estado preparando para esta sesión. Como os digo, veis, aquí tenemos la estructura de solución exactamente igual, con este archivito de propiedades, ¿vale? Como veis aquí, pues eso. De momento aquí ya nada más que he tocado esta y esta de aquí, ¿vale? Pero bueno, este archivito, como luego más adelante contaré, nos servirá para realmente instalar el add-in en Outlook. Lo segundo que os quiero enseñar de aquí, como bien decía, es que este es el archivo del webpar, de la demo, y como os decía, a través de esta propiedad de SDK Office del contexto del webpar podemos saber si nos estamos ejecutando en Outlook o no, ¿vale? De una manera tan sencilla como esta. Como os decía, si yo me pongo aquí, ¿vale? ¿Veis? SDKs, ¿veis? Microsoft Teams, para los que se han hecho Teams ya lo conocéis, y Office, que es lo que nos atañe a nosotros. Y aquí tenemos el contexto, ¿veis? Y aquí empiezan a aparecer propiedades que nos van a dar información de en tiempo de ejecución donde nos estamos ejecutando realmente, ¿vale? Como antes decía, la más importante a priori va a ser Mailbox, y dentro a su vez, como ya veremos más adelante, nos interesa Item porque va a ser el correo con el que realmente hemos seleccionado que se ejecute el add-in. Vale, y luego ya profundizaremos un poquito más en la demo y ya os explicaré más cositas de esto. Y podemos verlo en tiempo de ejecución, todo esto que os comento, con los valores para que veáis los valores, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues nada, seguimos avanzando. El siguiente paso, una vez tenemos acabado ya nuestro desarrollo, consiste en, como todas las soluciones de SharePoint Framework, empaquetarlo y desplegarlo en el App Catalog. Para ello, como bien digo, haremos lo que hacemos con el resto de soluciones, como con cualquier webpar o cualquier extensión de SharePoint, que al final básicamente consiste en ejecutar dos comandos. El bundle, que se encargará de generarnos nuestro bundle con todos nuestros archivos JS, bueno, TS en este caso, TypeScript, toda la parte de SAS, CSS, etcétera. Y luego a continuación el Bulk Package Solution, que lo que hará será coger todo eso y empaquetarlo para que tengamos un archivo que podemos subir al App Catalog. Una vez estamos en el App Catalog y cogemos nuestro archivito SPPKG y lo subimos, tenemos que estar seguros de que marcamos el check de Make this solution available to all sites in the organization. ¿Por qué digo esto? Si recordáis, al principio dijimos que íbamos a permitir que nuestra solución se desplegara automáticamente en todos los sitios
del tenant. ¿Por qué? Por un tema de sencillez, por un tema de que estamos probando algo, una característica nueva que está en preview, queremos que sea lo más rápido de desplegar y lo más sencillo. Con esto nos aseguramos que está desplegado en todos los sites y por lo tanto será fácil que luego podamos consumirla desde Outlook. También recalcar que si en nuestra solución tenemos algún tipo de permisos al API Graph o algún API custom que hayamos desarrollado y securizado con Azure Active Directory y que hagamos uso de ellas dentro de la solución, pues que recordad de iros a la administración de SharePoint para probar dichos permisos, ¿vale? Como será el caso que mostrará de nuestra demo. Bueno, dicho esto, os voy a mostrar el proceso para que veáis exactamente igual que cualquier solución con la demo que he preparado. Como os comentaba, al final es una solución, es un add-in de Outlook y es una solución de SharePoint Framework normal y corriente. Por lo tanto, lo primero que haremos será ejecutar los comandos que hemos comentado antes. El Bulk Bundle. Vemos cómo va ejecutando todas las subtareas. Y a continuación, en cuanto acabe de generar nuestro bundle, ejecutamos el Web Package Solution. Ahí lo tenemos. Para que nos genere nuestro archivo sppkg. Como vemos, está aquí en la carpeta de SharePoint Solution. Abrimos el explorador de archivos, aquí lo tenemos, y abrimos el catálogo de aplicaciones de SharePoint. Subimos el archivo. Vale. Una vez que se ha subido nos aparece la ventanita donde nos informa de lo que vamos a desplegar, bueno, como lo de siempre, ¿no? de SharePoint Framework. Y a continuación, es lo que decía, marcamos el check para que esté todo disponible en todos los sites de la organización. Y aquí os informa de que en nuestro caso la demo posee 3 permisos, el de User Read All, el de Mail Read y el de Files Read Write, todo con la Microsoft Graph API. Desplegamos. Muy bien. Nos vamos al centro de administración de SharePoint, a la sección de API. Y como veis, aquí tengo los 3 permisos, ¿vale? En estado pendiente. Vamos aprobando. Aprobar. Y aprobar. Muy bien. Listo. Ya tenemos desplegado nuestra aplicación de SharePoint Framework. Ahora mismo el siguiente paso sería instalarlo en Outlook para hacer funcionar nuestro add-in. El proceso de instalación de nuestro add-in Outlook es bastante sencillo. Veremos que va a consistir en unos pasos muy sencillos para poder instalarlo y tenerlo disponible para su funcionamiento. En primer lugar, seleccionaremos uno de nuestros correos de la bandeja de entrada y habiéndolo seleccionado veremos que en la parte derecha aparecen 3 puntitos donde tendremos un menú contextual con un montón de opciones. En la última opción de todas veremos un Get Add-ins, un Obtener Add-ins. Clicamos en esta opción y entonces aparecerá una nueva ventana donde nos muestra todos los add-ins que tenemos disponibles. En nuestro caso, clicaremos en la sección de mis add-ins, My Add-ins, y en la sección Custom Add-ins clicaremos para añadir un nuevo Custom Add-in, seleccionando la opción desde archivo.
¿Por qué desde archivo? Porque aquí es donde subiremos el manifest.xml que teníamos en nuestra solución. Ese archivo que hemos hablado antes, que digamos define lo que es el Office Add-in, este es el momento en que lo subiremos con esta opción y a partir de ahí quedará instalado en Outlook nuestro add-in. Bueno, por supuesto, una vez que subamos el archivo, nos aparecerá un mensaje para avisarnos de que, por supuesto, claro, estamos instalando algo que no ha sido verificado por Microsoft y que puede hacer uso de nuestros datos personales para mandarlos a terceros, etcétera, etcétera. En este caso, como es un desarrollo que estamos haciendo nosotros, no corremos ningún peligro, pero bueno, Microsoft se cura en salud y aparece este mensaje. Vale. Una vez que demos en install, tendremos ya nuestro add-in instalado. ¿Cómo tendremos que usarlo? Simplemente volveremos a seleccionar un mensaje, volveremos a clicar en los tres puntitos y en ese momento ya nos va a aparecer nuestro add-in en la lista de los add-in disponibles que tenemos para ese email. Vamos a hacerlo con nuestro add-in de demo para que veáis el proceso paso a paso. Muy bien. Como veis, tengo seleccionado uno de mis emails de mi bandeja de entrada. Pulso los tres puntitos y, como veis, de momento únicamente me aparecen estos dos add-ins. Pulso en la opción de obtener más add-ins. ¿Veis? Aparece la ventanita donde, bueno, aquí nos va a informar un poco de pues todos los add-ins que podemos instalar, ¿vale? Hay un montón de add-in, de aplicaciones, de terceros, bueno, podéis aquí tiraros una tarde entera mirando todo lo que podéis instalar. A nosotros lo que nos interesa, como he dicho antes, es irnos aquí a mis add-ins, ¿vale? Aquí básicamente lo que nos va a indicar, por un lado, es si tenemos algún add-in instalado de la tienda, por otro lado, si tenemos algún add-in que ya previamente nos han preinstalado los administradores, y por último la sección que nos interesa, la de los add-in custom, ¿vale? Como he dicho antes, seleccionamos aquí, añadimos desde archivo y aquí tenemos nuestro manifest XML que seleccionamos y cargamos. Nos aparece nuestro aviso, le damos a instalar. Como veis, aquí ya nos aparece en la lista de custom add-ins nuestro add-in. En el caso de que estéis instalando, estéis haciendo pruebas y por lo que sea queréis cambiar, habéis cambiado alguna propiedad del manifest o similar, desde aquí de manera sencilla podemos eliminar el add-in y volver a subirlo con los cambios que hayamos hecho. Bueno, pues nada, como decía, cerramos la ventana y si os fijáis, si ahora yo pulso los tres puntos, aquí tenemos nuestro add-in listo para usarlo. Muy bien, pues ahora, si os parece, vamos a analizar esta demo y a ver el código, a ver qué os parece. Muy bien, pues vamos allá. Vamos primero a explicar un poquito y a poner un poquito de contexto a cómo surge esta aplicación de la demo. Bueno, esta aplicación surge por un caso muy típico, ¿no? En que empezamos a trabajar en un proyecto y creamos un team, o tenemos ya un team y creamos un canal para este proyecto, o aprovechamos la parte de documentos de ese canal para ir guardando de manera organizada todos los documentos con los que vamos a trabajar, con las demás personas en ese canal. Y lo tenemos todo perfectamente y de repente, pues bueno, pues algún cliente nos manda, como siempre, algún correo con más archivos, otro compañero que en ese momento no puede acceder al Teams
y lo manda por correo también. En total, ya toda nuestra organización, todos nuestros correitos, todos perfectamente organizados. Ya empieza a haber archivos por por correos. Hay versiones por ahí en Teams y otras versiones en los correos. Bueno, entonces vamos a hacer un add-in para Outlook que nos permita de manera rápida y sencilla, si recibimos uno de estos correos, el que podamos guardarlo en el canal que le corresponda. Para ello seleccionamos en el email que corresponda. Vemos, por ejemplo, este que he seleccionado, tiene varios adjuntos, varias imágenes, un PowerPoint y, seleccionamos aquí, aparece nuestro add-in, empieza a cargar, ¿vale? Entonces, este usuario concretamente tiene acceso a cuatro Teams, cada uno de ellos con sus canales correspondientes. Si nos venimos aquí al add-in, vemos que tenemos aquí Teams, empezamos a abrir, vemos aquí un control tipo árbol, donde podemos ver cada team con sus canales correspondientes. Si yo ahora selecciono, por ejemplo, Technical Documentation, si me vengo aquí a Technical Documentation, me vengo a archivos, veo que ahora mismo no hay nada. Si vengo aquí y le doy a Save, y me vengo para acá, voy a refrescar, y aquí tenemos todos los adjuntos que tenía el correo que hemos visto. Lo mismo, hacemos otro ejemplo aquí en Reports, igual, aquí ahora mismo no hay nada. Si yo me vengo aquí, por ejemplo, selecciono este de correo de aquí abajo, tiene 3 documentos, un Word, un Excel, un PowerPoint. Vengo para acá, le doy al add-in, ¿vale? Seleccionar Reports, Save. Y si me vengo para acá, aquí tenemos los 3 adjuntos. Y este básicamente es el funcionamiento del add-in. Bueno, y ahora sin más dilación, vamos a ver el código. Muy bien, pues nada, como podéis ver la solución, al final lo principal que tenemos aquí es un web part, un componente y un servicio, ¿vale? Empezando por el web part, lo que vemos, lo que os comentaba antes. ¿Cómo podemos saber en qué contexto estamos? Lo que comentaba antes. Si tenemos dentro de SDKs, dentro del contexto, la propiedad de SDKs, existe la propiedad Office, esto nos indica que nos estamos ejecutando en el contexto de Outlook actualmente. Este webpart básicamente lo que hace es cargar un componente, vamos, el componente principal y único de la solución. ¿Y qué props le pasa a este componente? La primera, el Service Scope, que como todos sabemos nos va a ayudar a instanciar diferentes servicios que podamos tener en nuestra solución. Y por otro lado, le vamos a pasar, como podéis ver aquí, el ID del correo que hemos seleccionado y donde estamos ejecutando el add-in, ¿vale? Como podéis ver, al final tenemos la propiedad Office, como decía, que a su vez tiene un contexto, el contexto de Office. A la gente que ya sepa trabajar con add-ins le sonará bastante. La propiedad Mailbox y la propiedad Item, que son las que nos interesan y que contienen mucha información relativa al correo que tenemos seleccionado. Luego, cuando nos pongamos a depurar, podemos echar un vistazo para que veáis toda la información que contienen estas propiedades, estos objetos. Bueno, como decía, le pasamos estas props al componente, perdón. Y aquí tenemos el componente. Bueno, el componente básicamente, ¿qué es lo que hace? Bueno,
Siguiendo un poco el orden lógico de ejecución, ¿vale? Vemos que aquí en el constructor lo primero que hacemos es instanciar el servicio que nos va a ayudar a hacer todas las llamadas que necesitamos para API Graph. Y a continuación lo que hacemos es inicializar el estado del componente. ¿Qué va a tener ese estado del componente? Bueno, va a tener una propiedad booleana, dataLoaded, que lo que nos va a indicar es si ya está cargada la información inicial que necesitamos del usuario, es decir, todo el tema de los teams y los canales. Vamos a tener una propiedad nodes que va a ser un array con todos los nodos de ese objeto árbol que habéis visto que contiene toda la información. Luego tendremos un objeto que contendrá las propiedades del nodo que haya seleccionado el usuario. ¿Vale? De momento, al inicio, lo vamos a inicializar a null porque no va a haber ningún elemento seleccionado. Y luego tenemos otra propiedad booleana que nos va a indicar si el botón de salvar va a estar habilitado o no. Porque como habéis visto, para que el botón se habilite, necesitamos que el usuario haya seleccionado un canal. Si no ha seleccionado ningún canal o ha seleccionado un team, ese botón no se habilitará. Vale. Como vemos aquí, la primera vez que se ejecute este control, al ir a la propiedad render, dataLoaded en el estado del componente va a estar a falso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vemos que si esta propiedad está en falso, lo que haremos será pintar la ruedecita que habéis visto. Es decir, mientras la información relativa a los teams del usuario no se haya cargado, vamos a pintar un spinner para indicar al usuario realmente que estamos haciendo algo, pero que todavía no ha acabado. Bueno, para recuperar toda esa información, utilizamos, como no, el evento componentInMount, que nos va a permitir hacer las llamadas que necesitemos a GraphAPI para poder recuperar esa información y poder pintarla en el componente árbol. Bueno, para ello, como veis, inicializamos una variable nodes, ¿vale? Hemos definido un interfaz inode que nos va a almacenar las siguientes propiedades, ¿vale? Nos va a almacenar el parent ID, ¿vale? Será el ID del elemento pare en el árbol. Eso nos va a ayudar a poder pintar esa jerarquía de componentes, esa jerarquía de teams, cada team y cada canal. Luego tenemos el propio ID de cada nodo, el label que será el texto que vamos a ver y luego una propiedad booleana que va a indicar si este nodo se puede seleccionar o no. Es decir, si yo lo puedo seleccionar para que sea, digamos, el target, el objetivo donde voy a poder guardar esos archivos adjuntos en el correo. Muy bien, volviendo de nuevo al componente, como decía, inicializamos esta variable, este array, lógicamente con el componente padre, que como vemos no tiene padre, con la etiqueta teams que hemos visto ahí al principio y que no se puede seleccionar. Vale. Una vez hecho esta inicialización, lo que hacemos es empezar a llamar a nuestro servicio Teams, a Team Service, porque queremos obtener todos los teams a los que tiene acceso el usuario. ¿Vale? Si nos venimos aquí a nuestro servicio, ¿vale? Vemos la típica llamada, ¿vale? Para obtener como decía, los teams a los que tiene acceso el usuario, ¿vale? Una vez que ya tenemos la respuesta, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, como veis, mapear a el interfaz que hemos definido de los nodos del componente árbol, ¿vale? Pues eso, cogeremos y la propia ID del team nos servirá como ID, el label lo pondremos como el display name de ese team, el parent ID, al ser los componentes de segundo nivel, tiene que apuntar al ID del componente padre, que era 0 si recordáis, y le indicamos que no se pueden seleccionar. Bueno, de vuelta, nos encontramos en este punto en que ya tenemos toda la información de todos los teams a los que tiene acceso el usuario, y ahora de cada team necesitamos recuperar esos canales
que cada team puede tener uno o n canales, ¿vale? Entonces, en el momento en que tengamos toda esa información, será el momento en que nosotros actualicemos el estado con la información de que ya está todo cargado y además con todos los nodos que van a poblar ese árbol que hemos visto. Pero para que podamos actualizar, lógicamente, este estado del componente, primero tenemos que tener ya toda la información. ¿Y cómo conseguimos eso? Con un promisor. Vamos a hacer que las, digamos, subconsultas que vamos a realizar para obtener los canales, cuando ya tengamos toda la información de todos los canales, sea cuando ya actualicemos el estado. Como decía, por cada team que hemos recuperado, lo primero que hacemos es meterlo en el array de nodos y a continuación hacer la llamada para obtener sus canales, ¿vale? Pasamos como parámetro su ID y si vemos aquí en la llamada del servicio, ¿vale? Al final lo que estamos diciendo es, pues con el ID del team, que nos dé todas las carpetas que tiene, digamos, a nivel de biblioteca de documentos, todas las carpetas que tiene, porque cada carpeta se corresponderá a un canal. Una vez tenemos esa información ya nos devuelve todas las carpetas que hay de ese determinado team. Lo que hacemos es, de igual manera, volver a mapearlo al interfaz inode, con exactamente igual. La única diferencia estará en que ahora el padre será el ID del team que estamos llamando, para que en la jerarquía, digamos que esté en el tercer nivel de la jerarquía del árbol, y además le indicamos que estos nodos sí pueden ser seleccionados por el usuario. Bueno, volvemos de nuevo aquí y como decía, una vez que tenemos toda esta información, ya lo que hacemos es actualizamos el estado para que el componente vuelva a repintarse. Cuando venimos aquí, ahora esta vez al preguntar si el datos están cargados y decir que sí, lo que vemos es que ya no pinta el spinner, va a pintar el componente árbol y el botón para poder guardar los archivos. ¿Qué va a pasar cuando yo vaya seleccionando los distintos nodos del árbol? Bueno, para eso voy a llamar a este método que tengo, el selectNode, que lo que va a hacer es seleccionar, actualizar el estado, indicando, guardando en el estado, qué nodo es el que tenemos seleccionado. ¿Vale? Yo cada vez que clico, se va a llamar este método, me va a mandar el árbol la información del nodo que he clicado y esto lo vamos a guardar en el estado. Además, vamos a guardar en el estado en función de si ese nodo es seleccionable o no, si ese botón debe ser pintado o no. ¿Vale? En función de eso, el disabled estará a true o estará false. Muy bien. Ya solo nos queda ver qué es lo que pasa cuando una vez que ya seleccionamos el nodo, tenemos habilitado el botón de salvar, qué pasa cuando clicamos en salvar. Cuando clicamos en salvar, venimos a este método y ¿qué es lo que hacemos? Bueno, volvemos a llamar al servicio para, sabiendo el ID del email que hemos seleccionado, queremos obtener todos sus... queremos saber qué adjuntos tiene ese email. ¿Vale? Para ello nos venimos para acá. ¿Vale? Con esta llamada lo que hacemos es pasándole el mensaje, el ID del mensaje, el ID del email, ¿vale? Y barra attachment, vamos a tener toda la información de todos los adjuntos que tiene ese correo. ¿Vale? Una vez tenemos ese array de attachment, ¿vale? Lo que hacemos es, hacemos un map para, por cada attachment, vamos a hacer una llamada a este método del servicio, ¿vale? El getRowAttachment, pasándolo como parámetros el ID del correo y el ID del attachment que queremos obtener sus datos. ¿Vale? Bueno, más que sus datos, digamos que queremos obtener el binario de ese archivo. ¿Vale? Como decía, con ese ID y con ese attachment ID, si ponemos al final de esta llamada $value, lo que obtendremos es el binario. ¿Vale?
Si no tuviéramos esta parte, lo que tendríamos, digamos que sería todos los metadatos correspondientes a ese attachment, y incluso creo, si no recuerdo mal, también una propiedad en el que viene codificado en base64 el contenido del archivo, ¿vale? Pero a nosotros ahora mismo nos vale más bajarnos directamente el binario, ¿vale? Bueno, una vez obtenemos todos los bytes con todos esos datos del archivo, lo que hacemos es, el último paso es llamar al método que se va a encargar de hacer la subida. ¿Qué necesita este método? Pues este método necesita, por un lado, todos los bytes de este archivo, necesita el ID del team donde vamos a subirlo, necesita el ID del canal donde vamos a subirlo, necesita saber el nombre del archivo, lógicamente, y necesita saber qué tipo de archivo es, qué content type tiene. Si venimos aquí al método, vemos igual, pues que al final, con esta llamada, al final le pasamos del groups, el group ID, que es el ID del Teams, en drive items, o sea, en la carpeta que corresponde al canal, y le decimos el nombre del archivo, y cuando le ponemos el barra content, lo que hacemos poniendo el put, ¿vale? Estamos subiendo ese archivo directamente. Y no hay que olvidarse de ponerle en el header el content type que corresponde a ese tipo de archivo, ¿vale? Una vez acaba esto de ejecutarse, ya tenemos nuestro archivito subido arriba donde le corresponde, ¿vale? Recuerda que esto lo hará como hemos visto, por cada uno de los attachments que tiene el correo. Se baja el binario, lo coge y lo sube a su destino, y así sucesivamente. Bueno, como podéis ver, la verdad es que no es extremadamente complejo, está bastante claro todo. Se podrían implementar un montón de mejoras, un montón de cosas. Eso, si alguien quiere, lo dejo a su criterio. Y nada, si os parece bien, vamos a ejecutar y vamos a ver cómo se comporta esto en tiempo de ejecución. Bueno, pues vamos a depurar el código y vamos a ir viendo cositas interesantes. Bueno, como he dicho antes, seleccionamos uno de los correos, abrimos nuestro add-in. Muy bien. Bueno, como podéis ver aquí, está empezando a cargar la información, ¿vale? Ya tenemos aquí, como podéis comprobar, acabamos de leer la información de los teams del usuario, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya tenemos toda la información, ¿vale? El ID de cada uno, que su padre es el nodo, digamos, de nivel 1, que ninguno es seleccionable, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a hacer, ahora entramos en el promisol, para que a medida que recuperemos la información de cada team, igual podamos ir generando los nodos de cada canal. Bueno, vemos aquí igual, tenemos aquí qué canales ha recuperado. Tenemos un team, vale. Vamos a ver, tenemos aquí los channels, que como vemos el general. Y si nos damos cuenta, si miramos aquí, vemos que todos tienen, si fijáis, el mismo parent ID. Y todos son seleccionables. Vale. Vale, vamos recuperando de todos. Y cuando ya tenemos toda la información, ¿vale? Tenemos aquí en nodes todos los nodos que van a componer el árbol. Actualizamos el estado con él, además diciendo que ya está cargado todos los datos. Ahora cuando vengamos acá, va a pintar, como ya tenemos el data load de igual a true, pintará el árbol y el botón de save, en vez de el spinner inicial. Muy bien, si yo vengo aquí y empiezo, bueno, como podéis ver, cuando empiezo a abrir nodos, que es como si lo seleccionara, ya voy obteniendo donde voy clicando. ¿Veis? Ahora he clicado en el de nivel 1, en el Teams, vale, vuelvo a repintar. Si voy abriendo este, me va diciendo que he seleccionado
el M365 Virtual Summit Demo, ese team. Vuelvo a repintar. Y ahora selecciono este. Y aquí ya me dice que este ya es seleccionable. Vale. Como ya es seleccionable, Save ya está activo. Vale. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo pulse el botón Save, me va a venir aquí. Voy a obtener todos los attachments correspondientes a este ID del mail seleccionado. Si os fijáis, ¿ves? Aquí obtengo un montón de datos, ¿vale? Obtengo, ¿qué es eso? Obtengo el ID de ese archivo, qué content type tiene, el nombre de ese archivo, el tamaño. Si os fijáis aquí en Content Base, es la propiedad que comentaba antes, que viene el contenido del archivo codificado en base 64. Bueno, toda esta información correspondiente a los 4 adjuntos que tiene. Y a partir de aquí, pues lo que haremos será lo que he dicho, obtendremos el contenido de dicho attachment, de dicho adjunto. Si nos fijamos aquí, ¿ves? Vemos contenido binario. Aquí. Y directamente le pasaremos este binario con el ID del team y con el ID de la carpeta correspondiente al canal, el nombre del archivo y qué tipo de archivo es. Y así para todos los adjuntos. Muy bien, quería enseñaros también, vamos a poner aquí un punto de parada, aquí mismo, vale, si yo selecciono este, aquí, esto es lo que quería comentaros antes. Estamos en el render del webpart. Y aquí es lo que nos comentaba, que a través del contexto del webpart podemos hacer SDK, que como veis tiene el objeto Office. Este objeto Office es el que contiene el contexto de Office, que tiene, como podéis ver, unas cuantas propiedades con un montón de información. Si os acordáis, escogimos antes la mailbox, igual, que tiene un montón. Esto, ya os digo, vuelvo a repetir, los que se manejen con el API de Outlook, esto les sonará muchísimo, lo tendrán súper claro. Si dentro de Mailbox seleccionamos ítem, tendremos toda la información del correo, por ejemplo, el from, por ejemplo, el to, a quién se lo ha mandado, el subject, y la que nos interesaba a nosotros, que era el item ID, con el que podemos recuperar ese email con Graph API para hacer lo que queramos, en este caso, obtener los adjuntos. Bueno, como podéis observar, es una aplicación sencilla, pero que nos ha permitido un poco meternos en este mundillo de este nuevo preview de los Office Add-in con SharePoint Framework. Bueno, llegados a este punto, hemos acabado la demo y vamos a pasar a la parte de recursos con enlaces útiles. Bueno, pues para finalizar esta sesión me gustaría presentaros una serie de enlaces de utilidad para poder un poco que profundicéis un poquito más, para que tengáis una referencia. Los primeros enlaces que tenéis ahí es la documentación final donde Microsoft explica todo el tema inicial de los Office Add-ins. Luego también una página de la documentación oficial con un tutorial muy sencillito para ir paso a paso, tal como hemos contado aquí, para construir un primer Outlook Add-in. A continuación también dejo la URL oficial para la documentación de Office Add-ins, ¿vale? Pues si alguien ya quiere un poco ya coger contexto del mundo de Office Add-ins en general.
La siguiente URL, os pongo el modelo de objetos de la Blue de API por si alguien quiere explorar, pues eso, todo lo que hemos visto del contexto, los objetos que hay, sus propiedades. Aquí viene una explicación muy detallada, distintas versiones. Vamos. A continuación también he puesto la documentación oficial respecto al manifiesto de Adin, igual por si alguien quiere un poco profundizar, detallar en a ver en qué medida puede modificar ese manifiesto para enriquecer un poco más su desarrollo y su aplicación. El siguiente enlace pertenece a Marcus Moller. Marcus Moller es un arquitecto de SharePoint que publicó en su momento, a principios de este año, en su blog un artículo muy interesante en varias partes, desarrollando también un Outlook Add-in bastante completito. Yo lo recomiendo porque al final tiene mucho código, está muy bien explicado y os va a ayudar bastante. Y por último, quiero dejaros también la URL del repo de GitHub, donde está la demo que hemos visto en esta sesión. ¿Vale? Ahí podéis descargaros el código, probarlo, modificarlo, lo que queráis. Bueno, ya para finalizar, pues bueno, a modo de reflexión final, ¿qué podemos esperar de estos Office Add-ins de SharePoint Framework? Bueno, yo creo que ahora mismo es un momento muy temprano. Es la primera preview que sacan. Solamente se puede hacer para Outlook, solamente para Outlook Web. Digamos que es un pequeño, un aperitivo, nada, un poco para que vayamos viendo qué es lo que nos puede deparar. En cuanto a si esto va a tener futuro o no, bueno, a ver, desde mi punto de vista de desarrollador de SharePoint Framework, a mí me parece bastante útil. ¿En qué sentido? En el sentido de que si me permite desarrollar un Office Add-in con SharePoint Framework, yo evidentemente, y logro tener todas las características que tendría con un desarrollo, digamos, clásico o normal de Office Add-in, yo evidentemente, por ser desarrollador de SharePoint Framework con más experiencia, voy a tirar por SharePoint Framework, porque al final voy a ir mucho más rápido, me va a costar menos, no tengo que abrir el melón de Office Add-in de nuevo, no sé. Me parece, en ese aspecto me parece bastante bien el tener esta capacidad. Además, me parece que si al final, al poder detectar dónde, o sea, desarrollar un webpack, que sepa dónde se está ejecutando, si en Outlook, si en Teams, si en SharePoint, nos puede permitir desarrollar webpacks o componentes que puedan, digamos, con una única aplicación, poder funcionar en los tres entornos. Con pequeñas variaciones, pero digamos que la base de código va a ser común, por lo cual esa es la gran potencia que le puedo ver. De momento todavía es pronto, hay que ver cómo evoluciona esto y el tiempo dirá si aquí hay un camino interesante o no. De momento a mí sí me parece interesante, pero como he dicho, el tiempo lo dirá. En fin, espero que bueno, os haya sido útil esta sesión, que hayáis aprendido, que os haya gustado, que os haya despertado la curiosidad de probar todo esto de los Office Add-ins de SharePoint Framework. Y nada, espero veros en el próximo evento. Cuidaros mucho y happy coding.